Capítulo 49. El último del clan Ozumu. Parte 1. ¿Qué fue lo que dijiste? La voz de Issei retumbó en el aire como un trueno contenido, resonando como un eco que desgarró el silencio del campo de batalla. Inmediatamente el castaño giró su rostro, sus ojos destellaban una furia silenciosa, acompañada de ese iris que todavía no había perdido su tonalidad rojo sangre. Sus labios se curvaron en una línea tensa mientras su aura comenzaba a intensificarse, envolviendo el ambiente con un peso casi asfixiante. Cada paso que dio hacia Cocabiel parecía cargado de una amenaza latente. La tensión en el aire era palpable, cosa que el cadre al mirar como el chico castaño lo miraba con esa sed de sangre, internamente se sintió satisfecho, pues había conseguido la atención de Issei, siendo que no faltaba mucho para que su pelea diera inicio. Por otro lado, todos los presentes quedaron inmóviles, intercambiando miradas llenas de confusión e incertidumbre. Nadie entendía a qué se refería Cocabiel, nadie excepto Rias y Akame. Por un lado, Akame, quien había crecido al lado de Issei desde que ambos eran prácticamente unos niños, había sido no solo testigo de la existencia de la Orden de los 9 clanes, sino también entrenada como una de las cazadoras más poderosas y versátiles de su generación. Por eso, cuando Cocabiel mencionó al extinto clan de su amigo, no sintió nostalgia alguna. En cambio, lo que despertó en ella fue una punzante molestia, un recordatorio pleno de cómo vio morir a su padre a manos de un demonio, junto con la experiencia de tener que fingir odiar a su mejor amigo y haber tenido que matarlo por su propio bien. Por el otro lado, Rias apretó los puños con fuerza, su mente trabajando a toda velocidad mientras observaba con incredulidad y enojo a Issei. Entonces era cierto, pensó mientras recordaba las palabras de su hermano mayor cuando le dijo que existía la mínima posibilidad de que Issei perteneciera a la Orden de los 9 clanes. Ciertamente en su momento la peli carmesí no estuvo muy segura de lo que le contó su hermano en ese momento, pero, después de investigar más a fondo sobre ellos durante su estadía en el inframundo, descubrió no solo que la mayoría de su raza había sido aniquilada por humanos, sino también que estos eran temidos y respetados por gran parte de las razas sobrenaturales. Tanto que si a cualquier ser sobrenatural se le diera a elegir entre enfrentarse a un poderoso dragón ancestral o a un miembro de la orden, siempre elegirían al dragón. No era por subestimar la fuerza descomunal de estas majestuosas criaturas, sino porque los miembros de la orden no solo poseían habilidades extraordinarias, sino una capacidad estratégica y una precisión letal que los hacía impredecibles. Un dragón atacaba con una furia abrumadora, pero un miembro de la orden lo haría con una frialdad calculada, explotando cada debilidad y transformando cualquier error del enemigo en una sentencia de muerte. En ese momento solo era una simple suposición de que su antiguo caballero perteneciera a la orden, pero nunca encontró pruebas definitivas, hasta ahora. La Orden de los 9 clanes. Murmuró Cocabiel, deleitándose con el desconcierto de los demás. Su voz tenía una mezcla de burla y deleite, casi como si estuviera disfrutando al sembrar la duda en todos aquellos quienes lo escucharon. ¿Qué significa eso?, preguntó Zenobia, frunciendo el ceño mientras todavía se sostenía de su espada sagrada, visiblemente curiosa por las declaraciones del cadre. Leona y Akame permanecieron en silencio, sus expresiones imperturbables, pero sus ojos se enfocaron en Cocabiel como cuchillas listas para atacar en cualquier momento. Cocabiel avanzó un paso, extendiendo sus negras alas con majestuosidad. Una sonrisa astuta se dibujó en su rostro mientras miraba directamente a Issei, queriendo seguir provocando más daño psicológico que cualquiera podría soportar. Interesante. Eso quiere decir que ellos no lo saben, ¿no es cierto? Queriendo sembrar más dudas de las que ya había sembrado en los que desconocían información sobre la orden, trató a todos como simples ignorantes a la espera de una increíble revelación. No obstante, el enojo en el rostro del castaño le hizo darse cuenta que consiguió lo que más había querido. Y eso era, provocar a Issei. Oh, ¿he tocado un nervio sensible? Mis disculpas. Pensé que todos aquí sabían que tú, Issei Oudou, eres el último descendiente del clan Ozumu, uno de los legendarios 9 clanes de la Orden Humana de Espadachines. El impacto de esas palabras fue inmediato, como el sonido de un cristal estallando en 1000 pedazos, cortando la tensión en el aire de manera brutal. Con las declaraciones de Cocabiel, todas las miradas se volvieron hacia Issei, cargadas de expectación y desconcierto. Cada rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y ansiedad, esperando que el castaño rompiera el silencio y disipara la confusión que ahora envolvía el campo de batalla. Sin embargo, Issei no respondió.
Permaneció inmóvil, su expresión impenetrable, dejando que el peso de las palabras de Cocabiel y el silencio atronador hablaran por él. El último del clan Ozunu, susurró Asia, su rostro lleno de incredulidad al no saber que era la orden y el clan al que decían que Issei pertenecía. Rias cerró los ojos por un momento, intentando procesar la revelación. Finalmente, todo empezaba a encajar. Desde aquella noche en que había reclutado al castaño, encontrándolo moribundo y al borde de la muerte, siempre pensó que se trataba de un simple humano que había sido atacado por un ángel caído o un demonio callejero. Sin embargo, al recordar lo sucedido durante la reunión con el séquito de Riser, las piezas comenzaron a unirse. Tras el rating game contra Riser, hubo algo que nunca pudo comprender. A Issei no le importó desafiarlo abiertamente, incluso cuando el juego ya había terminado. Era absurdo que un demonio de clase baja mostrara semejante audacia, pero ahora recordaba claramente sus palabras. Vengaré a mi gente. Esa frase, que en su momento había pasado desapercibida, ahora brillaba como una prueba irrefutable del verdadero proceder de su antiguo caballero. Así que era cierto. Dijo en voz baja, no sabiendo qué más decir ante el trago tan amargo que estaba experimentando. Issei, sin embargo, no mostró sorpresa ni confusión. En su lugar, sus ojos se endurecieron, pues no negaba que todo lo que decía el caído era cierto, pero la pregunta más importante era, ¿cómo rayos lo sabía? Sin entender nada, tuvo que decidirse en preguntar para salir de sus dudas. ¿Cómo sabes eso? Issei preguntó, dando un paso al frente, mientras rompía el silencio llamando la atención de todos. Cocabiel al escucharlo, soltó una risa que resonó como un eco oscuro en el campo de batalla, pues la respuesta a su incógnita la utilizaría a su beneficio. Oh, qué ingenuo. Debes de saber que la caída de tu difunto clan es una de las noticias más importantes que se extendieron por todo el mundo sobrenatural. Y no solo eso, según lo que escuché, tú fuiste señalado como su destructor, ¿no es cierto? Las declaraciones de Cocabiel volvieron a hacer que todos quedaran en shock, siendo no suficiente que ahora todos supieran las verdaderas raíces de su antiguo compañero, sino que ahora estaba la nueva revelación que estaba haciendo Cocabiel, pues hasta donde sabían, Issei jamás sería capaz de asesinar a una persona, tal vez a demonios callejeros, pero nunca se le ocurriría eliminar a otro humano, pues si lo hiciera, tendría que ser juzgado y posiblemente ejecutado por los cargos impuestos. No obstante, todos volvían a observar al castaño esperando que refutara las palabras del cadre, cosa que Issei no tardó en apretar los puños con fuerza, intentando que el desprender de su energía demoníaca no se saliera de control por la furia contenida. En vez de eso, no respondió de inmediato y prefirió mantener la calma. Aún así, la sola mención de su clan y la acusación de su destrucción eran una herida que nunca había cerrado. Eso no explica cómo sabes que pertenezco a la orden. Replicó Issei, no respondiendo directamente a sus acusaciones, prefiriendo enfatizar nuevamente la pregunta más importante que rodeaba su mente ahora. Esa información no debería estar al alcance de alguien como tú. Eso solo significa que conoces al verdadero responsable. Cocabiel inclinó ligeramente la cabeza, como si disfrutara del misterio que había creado. Vaya, eres bastante astuto para ser un demonio, y respondiendo a tu pregunta, ¿qué pasaría si te dijera que alguien me lo contó? Nuevamente y con toda la ironía del mundo, Cocabiel respondió con una sonrisa en su rostro, tratando de contener las carcajadas que amenazaban con salir a borbotones. Issei frunció el ceño, pues hasta el momento el cadre solo había estado evadiendo su pregunta una y otra vez, cosa que lo terminó por frustrar. ¿Quién? Exigió, su tono más frío que nunca, pero todavía soportando las ganas de querer despellejar al caído si seguía burlándose de él. Cocabiel por otro lado, lo único que hizo fue cruzarse de brazos, como si deliberadamente estuviera disfrutando del momento, creyendo completamente que tenía a su merced al pequeño diablo. No te preocupes por eso, no me gustaría arruinarte la sorpresa, ¿no crees? Solo puedo decirte esto, Gyoudo Issei. Tu nombre fue mencionado por alguien que hablaba de héroes que desafiaron dragones y se enfrentaron a lo imposible. Él me habló de una orden que no solo cazaba monstruos, sino que los enfrentaba con una audacia y un propósito que pocos podían comprender. Cocabiel hizo una pausa, al tiempo que esbozó una sonrisa que irradiaba una mezcla de malicia y satisfacción mientras cruzaba los brazos, observando detenidamente a Issei. Me contó algunas historias bastante interesantes sobre lo que vivió junto a la Orden de los 9 Clanes, pero sobre todo, de un linaje que llevaba la sangre de un guerrero capaz de ser su igual.
Un cazador que se transformó en su más grande rival, pero que desapareció tan rápido como llegó. Su mención de un arma que podía atravesar la piel de cualquier ser divino me hizo pensar que eras tú, el último vestigio de esa antigua promesa. Las palabras resonaron con fuerza en el aire, cargadas de un significado que parecía arañar los bordes de un misterio más profundo. Issei entrecerró los ojos, incapaz de ignorar la sensación de que Cocabiel sabía más de lo que estaba dispuesto a revelar. Te equivocas si piensas que tengo algo que ver con el hombre que mencionas. Dijo con el ceño fruncido, su mente intentando conectar las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía al tiempo que apretaba el mango de su espada con tanta fuerza, que en la palma de su mano, varios moretones comenzaban a aparecer por la fricción del material. Tal vez sí, pero aún así, no puedo ignorar lo que tengo enfrente de mí. Cocabiel hizo nuevamente una pausa, antes de dar una sonrisa maníaca, mostrando sus ojos carmesí que destellaban con una felicidad casi siniestra. Saber que estoy frente al último descendiente de un clan extinto, portador de un poder que desafía toda regla conocida hasta ahora y que por tus venas corra la sangre de un hombre capaz de desafiar lo divino. ¡Qué ironía tan deliciosa! Cocabiel extendió los brazos, como si estuviera deleitándose con la revelación. La historia tiene un extraño sentido del humor. El linaje de un hombre que alzó su espada contra lo sagrado y lo profano por igual, y que posiblemente todo eso esté reducido a un mocoso que ni siquiera comprende el peso de su propio destino. Issei apretó aún más el mango de su espada, sintiendo cómo la ira hervía en su interior, a su vez que el hacer llevar aire a sus pulmones se hacía cada vez más difícil. Comprendió casi de inmediato, que si quería obtener todas las respuestas que necesitaba, debía de enfrentarse al cadre en un combate 1 contra 1. No me interesa tu palabrería. Gruñó con soberbia, levantando su arma con decisión. Si lo único que quieres es provocarme, pierdes tu tiempo. Si quieres pelear, entonces, estoy más que dispuesto a arrancarte tus asquerosas alas de cuervo hasta que me digas lo que quiero saber. Cocabiel soltó una carcajada seca y vibrante. Oh, no me malinterpretes. No necesito provocarte para divertirme. Sus ojos brillaron con una emoción oscura, sabiendo que sus palabras finalmente habían hecho efecto en el ex caballero Gremori, pues el pelear contra seres de extremada fuerza era lo que más lo emocionaba, y el solo hecho de tener un versus contra un poder que desafiaba lo desconocido, ciertamente tuvo que intentar no perder el control por la emoción de tan siquiera imaginarlo. Bien, ya que estamos hablando el mismo idioma, lo que en verdad quiero, es ver hasta dónde puedes llegar. Las palabras del ángel caído fueron lo último que dijo antes de lanzarse contra Issei a una velocidad cegadora. Un claro destello de luz cubrió el cielo cuando una lanza de luz con forma de espada se materializó en su mano, cortando el aire con una intensidad sofocante. Issei, a pesar de enfrentarse a un cadre de Grigori, no mostró el menor signo de estar impresionado por la velocidad de Cocabiel. Mientras que los demás apenas pudieron percibir el instante en que el ángel caído se movió, el castaño siguió cada uno de sus movimientos con precisión casi sobrehumana. La amenaza que emanaba de Cocabiel era palpable, pero Issei permaneció imperturbable, gracias al despertar de la energía y el aura que había obtenido en su enfrentamiento contra Frick. Ese poder le otorgaba una percepción casi divina, permitiéndole anticipar los movimientos de cualquier adversario. Observando cómo Cocabiel se acercaba con velocidad abrumadora, Issei elevó su espada para bloquear el ataque. El choque de ambas fuerzas desató una onda expansiva que hizo temblar la tierra bajo sus pies, dejando claro que este combate estaba lejos de ser ordinario. La presión de Cocabiel era abrumadora y el golpe de su lanza resonó con una fuerza destructiva, pero Issei no retrocedía. Sus ojos habían seguido cada movimiento del ángel caído con precisión casi sobrenatural, anticipando el ataque mucho antes de que fuera desatado. Garr. Issei gruñó entre dientes, pues a pesar de haber conseguido bloquear con éxito el ataque de Cocabiel, ciertamente las fuerzas de ambos estaban a un nivel completamente distinto, tanto que la onda de choque que se transmitió a través de su espada hasta sus brazos le generaron un entumecimiento que adormeció levemente sus manos. Apenas sosteniendo el mango de su espada, el castaño se vio en la obligación de liberarse del choque entre espadas y dar unos cuantos pasos hacia atrás manteniendo las distancias. Cocabiel, aunque escéptico por las acciones del diablo, sonrió con sadismo al notar cómo Issei intentaba alejarse de él, provocando que sus ojos brillaran con un deleite siniestro. Vamos, dime que esto no te emociona aunque sea un poco.
Issei no respondió, manteniendo su postura firme. En su interior, una sensación latente comenzaba a intensificarse. No era solo la rabia ni la presión del combate. Era algo más profundo, algo que resonaba en su sangre, sincronizándose con el ritmo frenético de la batalla. Cocabiel, algo emocionado, alzó su espada de luz al aire mientras la agitaba desenfrenadamente por encima de su cabeza. La energía de luz que la envolvía se expandió como una tormenta, concentrándose en un golpe que prometía aniquilar todo a su paso. Issei notó esto y no pudo evitar sentirse sorprendido al prever la trayectoria del ataque, pues fue una interesante sorpresa que el cadre lo quisiera muerto tan prematuramente. Siendo así, el castaño no intentó esquivarlo, y en vez de eso, se quedó quieto en su lugar como si no le importara que fuera a ser carbonizado. Con una decisión inquebrantable, alzó su espada con ambas manos y ajustó su postura mientras sus músculos se remarcaban sobre su playera bañada en sangre, preparándose para recibir el impacto de frente. Cocabiel, quien vio la osadía de su oponente, no pudo evitar soltar una carcajada, pues el diablo había resultado ser más estúpido de lo que él pensaba, pues el ataque cargado en su espada de luz era tan solo un poco más poderoso que el que envió hace un rato contra los Gremori. ¡Qué arrogante! ¿En serio crees que puedes detener mi ataque? ¡Maldito insecto! Como era de esperarse, Cocabiel arrojó con gracia la energía acumulada en contra de Issei, donde en menos de nada, la colisión fue brutal. El suelo bajo los pies del castaño se resquebrajó, y un rugido ensordecedor se expandió por el campo de batalla cuando la energía de Cocabiel chocó contra su defensa. El estallido de energía iluminó el cielo nocturno con un resplandor cegador, formando lo que parecía ser una onda expansiva que sacudió el aire, levantando una nube de polvo y escombros que cubrió el lugar, provocando otro rugido más parecido a una explosión que retumbó como un trueno, y un terremoto sacudió el campo de batalla, levantando una nube de polvo densa y opaca que oscureció la vista de todos, quienes no supieron qué pensar al ver cómo su compañero recibió de lleno el ataque. Los Gremori junto a Leone, Akame y Shinobi quedaron aturdidos por el despliegue de poder, sintiendo un escalofrío recorrer sus cuerpos, al no saber si su antiguo compañero seguía con vida. «Issei», exclamó Leone, entrecerrando los ojos para intentar ver a través de la cortina de polvo sin éxito alguno. Akeno llevó una mano a sus labios, incapaz de ocultar la inquietud en su mirada. Rías, con el puño apretado, sintió su corazón latir con fuerza, mientras la duda la golpeaba con brutalidad. «No, esto no puede ser», murmuró la pelirroja, esforzándose por contener la preocupación en su voz. Shinobi, con su espada aún en mano, tragó saliva. Aunque apenas conocía a Issei, la idea de que aquel ataque lo hubiera eliminado le resultaba difícil de aceptar. Con el rostro pálido y los ojos desbordando de miedo, Asia no pudo evitar que la imagen de un moribundo Issei se apoderara de su mente. Aún veía con dolor cómo, apenas unos instantes atrás, Cocabiel casi lo había eliminado con un ataque devastador. La sola idea de perder al chico que había comenzado a ocupar un lugar especial en su corazón la sobrecogió por completo, al punto de que su cuerpo no pudo soportar ni un minuto más la abrumadora combinación de terror y angustia, y antes de que alguien pudiera reaccionar, Asia se desplomó, cayendo desmayada al suelo. Pero quien reaccionó con mayor desesperación fue Asami. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban puro terror al ver el lugar donde su hermano había estado de pie segundos antes. «Niri-san». Su voz se quebró con el grito, cargado de angustia. Sin pensarlo, dio un paso al frente, como si su instinto le ordenara correr hacia la nube de polvo para buscarlo. Cocabiel, por otro lado, con una sonrisa triunfante, dejó escapar una carcajada de victoria. «Qué decepción, pensé que aguantarías un poco más». Se burló, de manera grotesca, cosa que hizo que cierta chica de ojos rojos con cabello tan negro como el carbón frunciera el ceño en desagrado. «Oye tú, pajarraco». En ese momento, las palabras de Akame llamaron la atención no solo del cadre, sino de la totalidad de los presentes. «Eres bastante poderoso, eso lo admito. Pero créeme que esta batalla apenas acaba de comenzar», dijo señalando en dirección de la cortina de polvo la cual seguía disipándose. Akame, aunque preocupada, observaba con el ceño fruncido, su mano aferrada al mango de su espada como si ésta fuera a desaparecer. Sus ojos rojos, usualmente imperturbables, reflejaban una inquietud inusual que antes no había sentido. «Issei, vuelve por favor», susurró, apenas audible. Cuando Asami gritó su nombre con desesperación, Akame sintió un leve nudo en el pecho, un sentimiento que rara vez experimentaba.
La incertidumbre de perder a su amigo le resultaba insoportable, tanto que por un momento estuvo deseosa por saltar al campo de batalla y plantarle cara al caído. No sabiendo qué pensar, estuvo a punto de darse por vencida, hasta que un sonido cargado de esperanza le devolvió la calma. Poco a poco, la combinación de una respiración agitada junto a la lenta disipación de la nube de polvo, hicieron que sus ojos brillaran por observar la notable silueta que emergía entre los escombros. Cada ser mortal que se encontraba en ese lugar, incluyendo a Cocabiel, vieron sorprendidos como Issei seguía en pie. La totalidad de su cuerpo estaba cubierto de heridas profundas que se extendían por gran parte de su torso y su ropa estaba aún más desgarrada que antes, siendo visibles parte de los músculos de sus piernas y pectorales. Aunque la apariencia del castaño sería la de alguien quien caería con dar el siguiente paso, este no fue el caso para Issei, pues su espada permanecía firme entre sus manos, mostrando ese destellante naranja brillante producto del choque abismal de energía. Su pecho se agitaba con cada respiración profunda, y aunque su brazo temblaba ligeramente por el impacto recibido, su postura no mostraba signos de rendición. Las heridas en su piel, que deberían haber sido devastadoras por la concentración del elemento de luz, comenzaron a cerrarse a una velocidad inquietante. Nuevamente su factor regenerativo estaba funcionando, restaurando su cuerpo ante los ojos atónitos de los presentes, quienes no se podían creer que dicha regeneración fuera parecida a la del clan Fénix. El asombro entre los presentes era palpable. La regeneración de Issei era algo que jamás imaginaron ver en un demonio común. Esto es ridículo. No debería ser posible una regeneración así, murmuró Kiba con el ceño fruncido. Es casi como la regeneración del clan Fénix, agregó Aquino, aún sin apartar la vista de las heridas que sanaban ante sus ojos. No obstante, Ria, sin poder creerlo, se mordió el labio inferior en señal de ansiedad, pues no pudo evitar recordar el legendario factor regenerativo del clan Fénix, el cual otorgaba a sus miembros una resistencia cercana a la inmortalidad, y ver un factor regenerativo muy similar en su antiguo caballero, no negó que le resultó inquietante, siendo que no existía un atisbo de comprensión en su cabeza que le diera una respuesta lógica ante la evidencia tan clara frente a ella. Entonces, ¿cómo era capaz de hacer lo mismo? ¿Acaso esto es parte del poder que ha obtenido? Susurró la pelirroja con incredulidad, ignorando el hecho de que dicho factor regenerativo no pertenecía a su nuevo potencial desatado, sino a la energía demoníaca pura que despertó el día que se enfrentó a los demonios callejeros del muelle. Leone, aún atónita, sintió una mezcla de alivio y admiración. Issei había resistido un ataque que debería haberlo reducido a cenizas. Y aún así, ahí estaba, respirando, de pie, con la espada aún en sus manos. Akame observó la escena en silencio, sin relajar su agarre sobre su espada. Sentía una extraña inquietud al verlo de esa manera, pero al mismo tiempo, un ápice de orgullo recorrió su pecho, tanto que sonrió por saber que su amigo no moriría mientras tuviera su factor regenerativo. Por su parte, Cocabiel no pudo evitar soltar una risa baja llena de burla por lo divertido que le parecía esa situación. Interesante, susurró, cruzándose de brazos, al tiempo que analizaba bien al castaño. Me sorprende que sobrevivieras una vez más a uno de mis ataques. Parece que esa regeneración que posees te mantendrá vivo, a menos que extermine cada célula de tu cuerpo. Sus palabras no eran una simple amenaza, eran una promesa. Y sin perder más tiempo, el ángel caído alzó su mano derecha, donde otra espada de luz empezó a materializarse con una intensidad aún mayor que antes. Veamos cuánto más puedes soportar. Sin dar oportunidad a que los demás reaccionaran, Cocabiel se lanzó de nuevo al ataque. La velocidad de su movimiento era brutal, como un destello de luz que rompió el aire con una onda expansiva. En un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a Issei, blandiendo su espada con una fuerza abrumadora. El impacto de su golpe hizo que el suelo se fracturara aún más, pero esta vez, Issei no permaneció estático. Con una reacción instintiva, levantó su espada y bloqueó el ataque con un estruendo metálico. No tan rápido, gruñó Issei, forzando su cuerpo a resistir la presión abrumadora de Cocabiel. El choque de energías creó un destello de chispas y ondas de choque que sacudieron el campo de batalla, a su vez que un pequeño sismo se sintió por los alrededores. Cocabiel presionó con más fuerza, su sonrisa sádica se ensanchó al ver la lucha de Issei por mantenerse firme ante su ataque, el cual, si era honesto, no le estaba aplicando la totalidad de su fuerza. Pero entonces, la espada del castaño comenzó a irradiar un brillo más intenso, como si respondiera a su determinación.
Con un grito de esfuerzo, Issei desvió la espada de luz de Cocabiel y contraatacó con un tajo diagonal cargado de energía. El ángel caído esquivó con una rápida maniobra aérea, pero no sin notar que el ataque había cortado parte de su túnica. No creas que podrás seguir con esta ventaja por mucho tiempo, murmuró Issei, dando grandes bocanadas de aire ante el notable esfuerzo que estaba haciendo. Cocabiel se relamió los labios con diversión, pues se le notaba que estaba jugando con su oponente. Me encanta cuando los insectos se resisten antes de ser aplastados. Y con esa declaración, la batalla continuó con más ferocidad, mientras los presentes observaban en una mezcla de asombro y temor, siendo la tenacidad inquebrantable de Issei una inspiración para cualquier guerrero que viera ese combate. Cocabiel se lanzó con una velocidad aún mayor, dejando una estela de luz negra tras de sí. Su espada descendió en un golpe vertical que Issei apenas logró desviar, pero la fuerza del impacto lo hizo retroceder varios metros, levantando polvo y escombros a su paso. Sin darle tregua, el ángel caído giró sobre sí mismo y descargó una andanada de cortes laterales, cada uno más rápido que el anterior. Issei se vio obligado a adoptar una postura defensiva, bloqueando y esquivando con dificultad cada ataque que le era enviado, siendo que conseguía bloquear y esquivar con el ancho de un pelo. A pesar de la regeneración de su cuerpo, que le daba una ligera ventaja en la pelea, podía sentir el desgaste acumulado por el uso excesivo de esa energía demoníaca que a su vez, se volvía poco a poco más inestable. Cocabiel, por su parte, mantenía su expresión burlona, pero ahora con un atisbo de concentración, pues no negaba que el poder del mocoso estaba muy por debajo de sus hermanos, pero él tenía algo que ellos no, y eso era técnica. Aunque todavía el cadre retenía parte de su poder para no acabar con la batalla tan rápido, no negaba que el joven demonio estaba logrando mantenerlo a raya por más tiempo del que había anticipado. Tienes agallas, lo admito, dijo Cocabiel, entusiasmado por la emoción que sentía al tener otro combate muy parejo. Sin embargo, eso no fue suficiente y el cadre desapareció en un destello de velocidad, reapareciendo a espaldas de Issei con la espada lista para atravesarlo. Pero tu voluntad es endeble comparada con la mía. Enviando una poderosa estocada que atravesaría de lado a lado al demonio, Cocabiel creyó ingenuamente que ganaría cuando su espada de luz eliminara por completo a Issei, pero no esperó que en menos de nada el castaño girara sobre su eje en el último instante, interponiendo su espada en el trayecto del ataque. La colisión provocó una onda de choque que derribó varios árboles cercanos y obligó a los espectadores a cubrirse los ojos por la luz cegadora que se generó en todas las direcciones. La presión de la energía era abrumadora, esparciendo a borbotones energía de luz que causaban heridas graves en el ex caballero Gremori. Soportando el dolor que se cernía por la mayoría de su cuerpo y con un rugido feroz, Issei empujó a Cocabiel hacia atrás apartando la espada de luz y contraatacó con una serie de golpes veloces. Su espada cortaba el aire con furia, liberando destellos de energía en cada choque. Cocabiel, aunque sorprendido por la tenacidad del chico castaño, eso no evitó que mirara los ataques con algo de aburrimiento, siendo que esquivaba con fluidez como si el intercambio no fuera nada. No obstante y confiado de su propia superioridad, pudo sentir como un golpe inesperado rozó su mejilla, dejando un corte del que brotó un hilo de sangre. El ángel caído se detuvo por un segundo mientras daba un paso hacia atrás terminando con el intercambio. Sin perder más su tiempo, pasó dos dedos sobre la herida, dándose con la peculiar sorpresa que el dolor que logró sentir hace tan solo unos segundos era tan real como la sangre que ahora bañaba su dedo índice y corazón. Vaya, esto sí que es una sorpresa. Susurró con diversión, queriendo reír a carcajadas, pero se contuvo. Quizás sea hora de subir un poco el nivel. Los ojos de Issei se entrecerraron, absorto al ver cómo la energía de Cocabiel aumentaba abruptamente, generándose una cúpula de calor intensa a su alrededor, la cual podía verse a simple vista si estabas lo suficientemente cerca. Las alas del caído se expandieron y su presencia se volvió sofocante. En un parpadeo, desapareció y reapareció justo frente a Issei, golpeándolo con una ráfaga de luz oscura que lo lanzó contra el suelo con violencia. El impacto creó un cráter en el terreno y levantó una nube de escombros que hizo temblar la tierra a su alrededor. Leona y Akame miraron con tensión la escena, sus músculos listos para reaccionar si la situación se volvía aún más desfavorable. Issei. Ambas chicas gritaron al unísono, desconcertadas y llenas de preocupación por el destino de su amigo. La incertidumbre las consumía mientras la nube de polvo se alzaba, ocultando la escena.
Sin embargo, antes de que la visión quedara despejada, una explosión de energía estalló desde el cráter, dispersando los escombros con una fuerza arrolladora, de donde entre la destrucción, una silueta emergió tambaleante. Para sorpresa de nadie, Issei apareció con la respiración agitada, un hilo de sangre resbalando por su frente, pero sus ojos ardían con una determinación inquebrantable. Esto aún no ha terminado. Gruñó, levantando su espada una vez más, pero se le notaba cansado. Cocabiel soltó una carcajada y extendió sus brazos. Entonces ven. Hazme sentir que esta pelea vale la pena. Sin inmutarse, Issei avanzó con un grito de batalla, su espada trazando un arco letal en el aire. Cocabiel, que veía la audacia del diablo, se preparó para recibir el ataque, colocando su espada de luz al frente para contraatacar. Sin embargo, en el último instante en el que Issei estuvo a pocos centímetros de atacarlo, desapareció en una estela de energía, moviéndose tan rápido que el cadre no consiguió ver la dirección en la que se movió. Cocabiel, sorprendido por esa hazaña, no tuvo tiempo de buscarlo con la mirada hasta que de la nada, el castaño reapareció a su costado, cambiando la trayectoria del golpe. El filo oscuro recubierto de su espada se dirigió con rapidez, buscando generar un daño masivo por el torso del cadre, quien al notar cómo sería herido de gravedad, trató de salir de la ruta del ataque, siendo esto demasiado tarde, pues el corte había encontrado exitosamente su objetivo, rasgando no solo la túnica del ángel caído, sino que dejó una herida superficial bastante notoria en su costado izquierdo, la cual comenzó a sangrar deliberadamente. Cocabiel frunció el ceño ante la sorpresa de haber sido finalmente herido por Issei, dando un paso atrás para evaluar la situación. Issei, notando cómo su oponente bajó la guardia, no se inmutó. Siguiendo con su ofensiva, realizó un mortal hacia adelante, cargando a su vez gran parte de su magia elemental del viento en su hoja, convirtiendo el siguiente tajo descendente en un ataque tan devastador que Cocabiel apenas logró bloquear con su espada de luz. La fuerza del impacto hizo que el ángel caído se deslizara hacia atrás, sus pies arrastrando surcos en el suelo al sentir cómo su muñeca se tensaba y el suelo debajo suyo se agrietaba. Los espectadores contuvieron la respiración ante la sorpresa. Por primera vez desde que la batalla comenzó, Issei había logrado no solo mantenerse firme ante la abrumadora presencia del cadre, sino que había conseguido hacerlo retroceder y hacerle un notable daño a su cuerpo, cosa que fue muy evidente ya que Cocabiel se sostenía la reciente herida que Issei le había hecho. No obstante, la presión que emanaban ambos eran imponente, y aunque sus heridas evidenciaban el costo de la pelea, el intercambio apenas comenzaba. Cocabiel, con su mano al costado en el que fue herido, observó la sangre que manchaba sus dedos. Por un segundo, al ver cómo nuevamente su sangre impregnaba su piel de una manera tan notoria, no pudo evitar dibujar una sonrisa de locura en su rostro. Increíble. Musitó, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y desafío mientras todavía mantenía el choque de espadas con Issei. Has logrado herirme. Un pequeño demonio como tú. Antes de terminar su frase, una rápida reacción de Issei que le advirtió del peligro le hizo tener que alejarse unos pocos metros del cadre, siendo que Cocabiel expulsó parte de su energía de luz, la cual pudo haber sido peligrosa para cualquier demonio que se encontrara cerca. Sin perder su tiempo, el cadre alzó su espada al cielo y la envolvió en energía pura, la cual brilló ahora en un azul primigenio, casi tan parecido a una estrella. En un parpadeo, se movió a una velocidad imposible de ver, cerrando la distancia entre ambos. Issei reaccionó instintivamente ante el peligro, alzando su espada para bloquear el ataque de lleno, pero el impacto de la embestida de Cocabiel lo hizo tambalearse, donde no consiguió evitar el siguiente golpe. Un puñetazo directo al estómago que lo dejó sin aire, lo mandó a volar hacia los escombros de la academia, dejándolo tendido en el suelo doblándose de dolor. Cocabiel no se detuvo ahí, levantando a Issei y tomándolo del cabello hasta colocarlo a su misma altura, y con un movimiento fluido, giró sobre su eje propinando una patada giratoria en la mandíbula del castaño, quien fue elevado por los aires. Antes de que pudiera recuperarse, una serie de esferas de elemento de luz se materializaron alrededor del ángel caído y salieron disparadas como proyectiles implacables. Las explosiones sacudieron el campo de batalla cuando impactaron en Issei, enviándolo de vuelta al suelo con una fuerza brutal. El suelo tembló, y una nueva nube de polvo se levantó, ocultando su cuerpo de la vista aterrada de los demás. Lo admito, me sorprendiste por un momento. Dijo Cocabiel, flotando sobre el cráter recién formado mientras era observado por todos. Pero esto es lo que nos separa. No importa cuánta voluntad tengas, la diferencia de poder sigue siendo abismal.
Las palabras de Cocabiel flotaban en el aire, impregnadas de la certeza de su superioridad. Sin embargo, el silencio que le siguió no fue uno de derrota, sino de expectación. Todos los presentes observaron con atención el cráter donde Issei había caído, preguntándose internamente si aún podía levantarse, obviando el hecho de que eliminarlo sería bastante difícil debido a su regeneración muy similar a la del clan Fénix. No obstante, el ángel caído con una actitud completamente arrogante, comenzó a descender lentamente, ingresando a la cortina de polvo que ocultaba por completo lo que sucedía en el lugar. Con una sonrisa burlona, se acercó poco a poco al epicentro del cráter, donde se supone que debería estar el cadáver del castaño. Al mirar de reojo el interior, sus ojos se llenaron de incredulidad cuando no encontró por ninguna parte alguna señal de que el guerrero Issei Udou se encontrara allí. Confundido por ese hecho, estuvo a punto de ponerse en guardia, hasta que consiguió sentir una presencia detrás de él. No era como la de los seres con los que se había enfrentado en el pasado, los cuales podrían borrar una ciudad con solo una pizca de su poder, sino que se sentía más oscuro y siniestro. Era como si una bestia estuviera a punto de atacarlo desde su retaguardia. Enojado por sentirse de esa manera, el cadre giró de inmediato, a su vez que lanzó un ataque con su espada de luz ante cualquiera que estuviera a punto de amenazar su vida. Sin embargo, Issei, con el cuerpo aún cubierto de heridas y su respiración agitada, en un acto de reflejo se agachó en el último instante esquivando el filo letal. Teniendo a su merced a Cocabiel con la guardia completamente abierta sin ninguna posibilidad de defenderse, el castaño no lo dudó y con un movimiento preciso y feroz, empuñó su espada con ambas manos y propinó un golpe devastador con el mango en el estómago de Cocabiel. La potencia del impacto fue tal que una onda de choque se expandió en todas direcciones, dispersando por completo la cortina de polvo restante y revelando la escena a los atónitos espectadores. Cocabiel sintió como si un camión se estrellara contra su cuerpo, siendo que el golpe fue tan fuerte, que una alta, pero considerable cantidad de sangre salió a chorros de su boca, haciéndolo perder el equilibrio por un instante. Sin tener el debido tiempo de procesar lo sucedido, Issei volvió a moverse con otro estallido de velocidad imposible de seguir a simple vista, solo para que un segundo golpe llegara sin ningún tipo de piedad. Issei, con una expresión implacable, lo impactó en toda la mandíbula con la empuñadura de su espada, haciéndolo doblarse en el aire por la fuerza del impacto. Antes de que Cocabiel pudiera reaccionar, el tercer golpe se estrelló contra su cara, enviándolo violentamente contra el suelo. El estruendo de su caída resonó en toda la zona, donde al chocar, el suelo debajo de él se fracturó al instante, formando una telaraña de grietas que se expandieron a su alrededor, mientras una nube de polvo y escombros se elevaba por el aire. Los espectadores no podían creer lo que estaban presenciando. Por un lado, los Gremori veían atónitos como el ángel caído Cocabiel, quien durante todo ese tiempo había estado dominando la batalla con superioridad absoluta, ahora yacía en el suelo, con el cuerpo encorvado por el dolor. Akame y Leone, aunque sorprendidas, no pudieron evitar que una sonrisa se plasmara en sus rostros, visiblemente contentas de que Issei le estuviera dando una paliza a Cocabiel, cosa que muy pocos de los que estaban allí serían capaces de lograr. Issei, aún con la mirada afilada y la respiración entrecortada, avanzó hacia su enemigo caído con la espada firmemente empuñada. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dar el golpe final, las alas de Cocabiel se expandieron con violencia, generando una ráfaga de viento y luz que obligó a Issei a retroceder. ¿Realmente creíste que acabarías conmigo así de fácil? Bufó Cocabiel con claro desdén, su voz aún cargada de arrogancia a pesar de su estado deplorable. Se levantó algo herido, con un hilo de sangre deslizándose por la comisura de sus labios, pero sus ojos reflejaban una mezcla de furia y diversión. Issei no respondió de inmediato. Su mirada seguía clavada en su oponente, pero su cuerpo comenzaba a mostrar signos evidentes de fatiga junto a su respiración entrecortada que lo hacía parecer enfermo. La energía oscura que lo envolvía y que había desbloqueado producto del primer ataque de Cocabiel hace un rato atrás, parpadeaba intermitentemente, y su aura, antes intensa y opresiva muy característica de los demonios callejeros, empezaba a desvanecerse. Notándolo en el acto, Rias fue posiblemente la primera en percatarse de este hecho, siendo que no negó que un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de lo que eso significaba. No puede ser, si su transformación desaparece, dudo que pueda hacerle frente al poder de Cocabiel. Murmuró para sí misma, su tono cargado de preocupación mientras se mordía el labio inferior en señal de ansiedad.
Sus manos temblaban ligeramente, y aunque intentaba mantenerse firme, cualquiera que la viera notaría cómo su respiración se había vuelto más errática, siendo que su mirada no se apartaba de Issei, analizando cada detalle de su cuerpo con desesperación, buscando cualquier indicio de que aún tenía fuerzas para seguir luchando. Sin embargo, todos los demás ajenos a la batalla también lo notaron. Por un lado, Kiba apretó los dientes con frustración, no solo por el hecho de que su antiguo compañero lo había superado a él no solo en fuerza y velocidad, sino que por ahora Issei era el único que podía hacerle frente a Kokabiel, cosa que al ver cómo su transformación desaparecía, no negó que tuvo un pequeño dolor de cabeza por el estrés de la situación. Akeno frunció el ceño, su usual expresión serena y coqueta tan característica de ella, fue inmediatamente reemplazada por una seriedad poco común en ella. Sus ojos se entrecerraron con una mezcla de preocupación y tensión, mientras su mente evaluaba las posibles consecuencias de lo que estaba ocurriendo. Zenobia, quien hasta ese momento había mantenido una actitud neutral, sintió una punzada de inquietud recorrerle el cuerpo. No entendía del todo lo que sucedía con el estado del castaño, pero incluso ella, con su entrenamiento y experiencia en combate, podía percibir que algo andaba mal. Issei, pese a toda la fuerza que había demostrado, ahora parecía debilitado. Leone, quien hasta hace unos momentos observaba la batalla con emoción y confianza, sintió que la adrenalina de la pelea daba paso a una inquietud retumbante. Su cola se movió de un lado a otro con nerviosismo, reflejando la incomodidad que logró sentir. No le gustaba la sensación que se cernía sobre el campo de batalla, como si algo malo estuviera a punto de suceder. Akame, por otro lado, mantenía su expresión seria y analítica, pero en sus ojos rojos brillaba una chispa de tensión que le hizo apretar sus dientes en frustración. Había visto demasiadas veces cómo guerreros poderosos caían justo cuando parecían estar en la cima, y no quería que Issei fuera uno de ellos. Pero de todos, Asami era quien más sufría con la escena. Su corazón palpitaba con fuerza en su pecho. Cada latido resonando en sus oídos como un tambor de guerra le hizo sentir que le faltaba el aire al creer que algo malo le sucedería a su hermano. Su mente se debatía entre la esperanza de que Issei pudiera seguir luchando y el temor de que no fuera así. Sus labios se separaron, como si quisiera decir algo, pero no encontró la voz para hacerlo. Quería gritar su nombre, alentarlo de alguna manera, pero el miedo la paralizaba. Un miedo que le recordaba demasiado a aquella vez en la que pensó que lo había perdido para siempre. Su respiración se volvió errática, sus pupilas temblaron y su mano se aferró con fuerza al borde de su ropa. Nii-san, por favor, te lo ruego. Ya no sigas más. El pensamiento cruzó su mente como un relámpago, cargado de dolor y desesperación, casi al borde de la resignación. Kokabiel, por supuesto, no dejó pasar ese detalle. Una sonrisa se dibujó en su rostro cuando sintió la disminución en la presión mágica de Issei, siendo que su expresión pasó de la furia y la frustración a una diversión cruel, como si acabara de descubrir el desenlace inevitable de la batalla. Oh, así que esto tiene un límite. Murmuró con una mezcla de burla y satisfacción, llevando una mano a su mandíbula adolorida mientras su cuerpo aún se recuperaba de la brutal paliza que había recibido. Sus alas ennegrecidas se desplegaron ligeramente, dejando caer algunas plumas chamuscadas por el impacto de los golpes anteriores. ¿Sabes algo? Me preguntaba cuánto más podrías mantener ese estado activo. Pero ahora lo veo claro. Sus ojos se entrecerraron con malicia, brillando con un destello de triunfo junto a una sonrisa de locura plasmándose en su rostro. Te estás quedando sin fuerzas. Su tono estaba impregnado de una confianza renovada. Con cada segundo que pasaba, la luz en torno a Issei se debilitaba, la presión de su presencia disminuía y su respiración se volvía más pesada. La transformación que había aterrorizado a todos los presentes, que lo había convertido en un demonio imparable durante los últimos minutos, ahora parpadeaba al tiempo que se desvanecía lentamente. Kokabiel lo veía, lo sentía, y lo saboreaba como un depredador que percibe la debilidad en su presa. Vaya, y pensar que por un momento llegaste a hacerme dudar de mi victoria. Continuó, sacudiendo la cabeza con fingida decepción. Qué patético. Al final, no eres más que un niño jugando a ser un guerrero. ¿Realmente creíste que podrías vencerme? Issei mantuvo su postura firme, sus ojos aún encendidos con determinación, pero la tensión en su cuerpo lo delataba. Su puño se apretó con frustración, los músculos de su mandíbula se tensaron y una sombra de agotamiento cruzó su rostro. Sabía que Kokabiel tenía razón.
Su capacidad de predicción, ese poder que le había permitido mantenerse a la par con el ángel caído, estaba desapareciendo poco a poco. Sus movimientos serían menos precisos, su velocidad disminuiría, y lo peor de todo. Coca bien lo sabía. No obstante, el cadre no pudo evitar mirar en la dirección de los espectadores, visiblemente curioso de saber si las basuras, como él los llamaba, se habían percatado de lo mismo. Grata fue su sorpresa cuando notó el escalofrío en el rostro de los presentes, cuando la intensidad del aura de Issei comenzó a menguar. El terror en los ojos de algunos miembros del séquito Gremori se hizo evidente, lo que le provocó una excitación y subida de adrenalina provocando que el caído disfrutara de cada reacción con un placer sádico. Tan solo míralos. Observa cómo la esperanza se desvanece de sus rostros. Dijo con un tono venenoso, extendiendo los brazos como si saboreara el momento. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Tu pequeña rebelión está llegando a su fin. Issei no respondió de inmediato. Su mirada seguía clavada en Cocabiel, pero su cuerpo ya no respondía con la misma intensidad que antes. Su transformación, la fuente de poder que lo había mantenido de pie, parpadeaba con una luz tenue, a punto de extinguirse. Cocabiel, notando la debilidad inminente, sonrió con crueldad y flexionó ligeramente sus alas antes de hablar. Veamos cuánto más puedes aguantar, mocoso. Como una sombra veloz, Cocabiel se lanzó hacia Issei. El castaño hizo exactamente lo mismo, confiando la poca energía que todavía permanecía con él en un último ataque. Sin embargo, ese había sido tal vez el único error que cometió, porque en ese mismo instante, su aura se apagó por completo. La oscura energía que lo rodeaba desapareció en un pestañeo, y con ella, la fuerza sobrehumana que lo mantenía en la batalla. Su cuerpo sintió el peso del agotamiento de golpe, como si toda su energía se hubiese drenado en un solo segundo. Sus piernas temblaron, su visión se volvió borrosa y su respiración se tornó aún más irregular. No obstante, Cocabiel no perdió la oportunidad. Con una velocidad arrolladora, apareció frente a Issei y, sin darle tiempo a reaccionar, le hundió el puño en el pecho con una fuerza devastadora. El impacto resonó en el aire como un trueno seco, enviando una onda de choque por todo el campo de batalla que se escuchó como un estruendo ensordecedor que la mayoría vieron con rostros de miedo. Los ojos de Issei se abrieron de par en par. Un jadeo sofocado escapó de su boca al sentir cómo el golpe atravesaba su resistencia como una lanza ardiente, destrozando todo a su paso. El impacto fue tan brutal que sintió sus costillas ceder bajo la aplastante fuerza del puño de Cocabiel. Un sonido seco y crujiente resonó en el aire, seguido por un dolor indescriptible que recorrió su torso como una corriente eléctrica desgarradora. La fuerza del impacto lo levantó del suelo por un instante, su cuerpo arqueándose involuntariamente antes de ser lanzado violentamente hacia atrás. Su visión se nubló, y por un breve momento, el mundo pareció ralentizarse mientras su mente intentaba procesar el dolor lacerante que le robaba el aliento. Chocando contra uno de los edificios que todavía se mantenían en pie de la academia, el impacto generó un enorme cráter, de donde el cuerpo físico del castaño fue ocultado por la mayoría de escombros que caían sobre él como arena y rocas, visiblemente inconsciente. El silencio se apoderó del campo de batalla. La imagen de Issei, inmóvil sobre la fría tierra, hizo que más de uno contuviera la respiración. Issei. El grito desgarrador de Asami rompió el silencio. Sus ojos estaban completamente abiertos, llenos de terror e impotencia al ver a su hermano sangrando por cada parte en la que tenía heridas. Su mente a duras penas lograba procesar lo que veía, impotente de saber que su hermano posiblemente había perecido finalmente. Conteniendo las lágrimas que amenazaban con escapar de sus ojos, su cuerpo reaccionó involuntariamente, avanzando un paso hacia su hermano, pero su propio miedo la detuvo. Ella lo sabía, sabía que su hermano necesitaba su ayuda, pero si tratara de acercarse tan solo un poco, Cocabiel la despedazaría sin pensarlo dos veces. Rías, Akeno, Kiba y los demás observaban la escena con horror, sus cuerpos paralizados por el impacto de la realidad que se desarrollaba ante sus ojos. Lo que tanto temían se había vuelto realidad. Issei, el único que había logrado hacerle frente a Cocabiel, había alcanzado su límite, su fuerza se había desvanecido y, con ello, su única oportunidad de resistir. El estruendoso eco del golpe aún resonaba en sus mentes, como si el tiempo se hubiese congelado en aquel instante fatídico. Rías sintió un nudo opresivo en la garganta, sus manos temblaban mientras intentaba reprimir la desesperación que la embargaba. Akeno, cuya expresión solía ser serena y coqueta, tenía los labios apretados con fuerza, su mirada reflejando una mezcla de rabia e impotencia.
Kiba, con los puños cerrados, sintió un ardor en su pecho, no solo por la brutalidad del golpe, sino por el hecho de que, a pesar de toda su fuerza y entrenamiento, no había podido hacer nada para evitarlo. El resto de presentes no era diferente. Zenobia frunció el ceño, una sensación extraña recorriendo su espalda al darse cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, sentía verdadero miedo por el desenlace de una batalla. Akame, en cambio, sintió su corazón encogerse de angustia. Sus manos temblaban de rabia y resignación mientras miraba el cuerpo de su mejor amigo desplomarse, sintiendo a su vez una sensación sofocante, más parecido a un déjà vu aterrador de aquella vez que ella lo eliminó en aquella cascada. Y entonces, sus peores temores se confirmaron. Cocabiel, implacable y despiadado, no dejaría pasar la oportunidad de acabar con él. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro mientras avanzaba lentamente hacia su presa caída, disfrutando cada segundo de la desesperación de los demás. La batalla había terminado, y él era el único que lo sabía con certeza. Parándose frente al cráter donde se encontraba Issei, el caído se sacudió el polvo de los nudillos con una expresión de absoluta satisfacción. ¿Eso es todo?, bufó con desdén antes de volver a hablar. Tanto espectáculo, tanta arrogancia, ¿y para qué? Para terminar arrastrado en la tierra como un perro. ¡Qué decepcionante! Caminó lentamente hacia el cuerpo inerte de Issei, sus pasos resonando en la inquietante quietud del ambiente. Se inclinó ligeramente, observando con burla al joven caído. Y pensar que por un momento casi me haces creer que eras una amenaza. Cocabiel exhaló con aburrimiento mientras se enderezaba, alejándose del cráter con pasos tranquilos, como si la victoria le pareciera un asunto trivial. Con un movimiento de su mano, 6 lanzas de luz emergieron a su alrededor, flotando con un resplandor amenazante. Las armas celestiales vibraban con una energía letal, listas para reducir a cenizas lo que quedaba de Issei. Esto se acaba aquí, anunció, extendiendo la mano hacia adelante a punto de dar fin a la batalla. Muere como el insecto que eres. Las lanzas se preparaban para dispararse cuando un grito desgarrador rompió el aire. ¡Detente!